Se acaba de presentar el Plan Integral de Enfermedades Raras. El presidente de la Junta de Castilla y León ha sido el encargado de anunciar en qué consiste este nuevo plan que pretende marcar un antes y un después en la atención a estos casos. Uno de los compromisos es que la mayor parte de los afectados tengan un diagnóstico en el primer año de vida, cuando lo habitual es que tarden una media de 5. El objetivo de este plan es que se mejore la atención y que ésta llegue desde distintos ámbitos. Hola, ¿qué tal? Buenas noticias para las 140.000 personas que se calcula forman parte de este colectivo de afectados por las enfermedades raras en la comunidad. Enseguida les vamos a contar todos los detalles de este plan. Y hoy también hablaremos de ese acuerdo anunciado por el ministro Escrivá con Bruselas con respecto a las pensiones. Acuerdo al que el Gobierno espera que se sumen también los empresarios y los sindicatos. Contempla dos opciones para el cálculo de la pensión, una que pueda calcularse con 25 años cotizados o con 29, excluyendo los dos peores años. Luego lo vamos a ver con más calma. Y ya son 12 los detenidos por el robo de piezas para la fabricación de motores en la factoría de Renault en Valladolid. La operación sigue abierta y de momento la policía calcula que el daño económico superaría el 1.000.000 de euros. Y en el tiempo del análisis, bueno, pues vamos a hablar de lo que les ha subido la cesta de la compra a las personas celíacas en los últimos meses. Si todos hemos notado la inflación, imagínense cómo les está afectando a este colectivo que de por sí ya tenía que hacer frente a un mayor gasto. El pasado fin de semana se manifestaron en Madrid para reclamar ayudas. Todo esto y mucho más, ahora aquí comienza Está Pasando. Como les adelantaba, comenzamos hablando de ese plan novedoso que pretende mejorar la atención de las enfermedades raras en Castilla y León. Un plan cuyas medidas y objetivos ha anunciado el propio presidente de la Junta, Eduardo. Marcará un antes y un después, ha dicho Alfonso Fernández Mañueco, de este plan integral de enfermedades raras de Castilla y León 2023-2027. Quiere poner cerco a estas patologías poco frecuentes con la medicina de precisión y una red que dé respuesta a un colectivo que pueda alcanzar en Castilla y León las 140.000 personas. Ana Rayaces, buenos días. ¿En qué consiste este plan? Bueno, pues se trata de trasladar al paciente adulto el modelo que actualmente se utiliza aquí en Castilla y León para atender al paciente pediátrico, a los niños con enfermedades raras, un modelo coordinado y en red que, por ejemplo, permita que las consultas con los especialistas se produzcan el mismo día y terminar con ese peregrinaje por distintas consultas por distintos médicos. También que se puedan hacer las pruebas genéticas en la zona de residencia y no haya que viajar a la ciudad de Salamanca. Con este plan también se quieren acelerar los diagnósticos y que el mayor número de diagnósticos posibles se produzcan durante el primer año de vida. Queremos simplificar ya algo tan sencillo como los trámites burocráticos, pero también lo que queremos es reducir esa incertidumbre, ese peregrinaje en busca de respuestas. Queremos, por tanto, poner a vuestra disposición una red colaborativa, una red más eficaz, con garantía de asistencia médica en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Además, hoy volvemos a hablar de un colectivo profesional que sigue muy agitado. Es el de los letrados de la Administración de Justicia. Llevan ya 45 días de huelga. Se han suspendido 300.000 juicios en todo el país. Hay 1.000 millones de euros paralizados y el conflicto más enquistado que nunca. Hoy el secretario de Estado de Justicia está en Soria. Esta mañana inaugura los juzgados del Burgo de Osma. Veremos qué dice allí al respecto. Pero Silvia Santana, delegada en Castilla y León de la Unión Progresista de Letrados. Buenos días. Ustedes no sabían que el número 2 del Ministerio está hoy en Castilla y León, en Soria. Hola, buenos días. Pues no teníamos conocimiento. Bueno, al margen de esta presencia, de la que luego en el informativo seguro que hablaremos, ¿cómo van las negociaciones? Son ya 45 días de huelga. Parece que entre las propuestas del Ministerio está la de retirarles alguna atribución. No sé qué les parece.
Bueno, pues nos parece un despropósito. Esas declaraciones es verdad que se han emitido en un periódico de tirada nacional donde se manifestaba que se estaba valorando la posibilidad de retirarnos algunas competencias como consecuencia de que no querían hacer la adecuación salarial respecto de esas nuevas competencias que nos habían dado desde el año 2009. Lo que no se han planteado al formular estas declaraciones es que van a pensar el resto de los colectivos a los que se le entreguen estas nuevas competencias también a coste cero. No sé si van a aceptar nuevas competencias, nuevas funciones y más responsabilidad con la misma retribución. Sería una cuestión que le trasladaría al señor Tonxu Rodríguez para que me diera respuesta también. Silvia, ayer jueves los vimos manifestarse a todos en el centro de Madrid. ¿Cuál es la salida? Porque llevan ya 45 días, hay miles de juicios, miles de millones de euros sin repartir, juicios aplazados hasta 2024. ¿Qué tiene que pasar? Porque esto no se puede sostener mucho más en el tiempo, ¿no? Pues no, la verdad que es una situación que muy lamentable, que no pensábamos nosotros llegar tan lejos. Es una cuestión también que nos ha sorprendido, pero efectivamente ayer nos volvimos a manifestar en la capital de España, en Madrid, casi 2.000 compañeros, como se puede ver ahora en las imágenes que están pasando, donde el colectivo de letrados de la Administración de Justicia dijo que hasta aquí, que realmente tienen que sentarse a negociar. Ese es el primer paso, sentarse a negociar con honestidad, como dijo la ministra de Justicia, con honestidad, con un documento de trabajo que son los pactos a los que se llegó en abril del 2022, pero es un documento inicial donde si hay una negociación seria y formal, estoy convencida de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero es que el primer presupuesto es que tengan voluntad negociadora y quererlo resolver. No pueden ya mirar a otro lado. Es decir, ya nos hemos manifestado, los juicios se siguen suspendiendo, los perjuicios que se están causando son muy graves, a una justicia ya donde no se invierte lo necesario ni en medios materiales ni en medios personales, y somos el colectivo de letrados de la Administración de Justicia quizás los que con esta actuación que estamos llevando a cabo pues pongamos patas arriba un poco este sistema y que pues los políticos, ahora que llegan también pues las nuevas elecciones, realmente le den la importancia que tiene la Administración de Justicia. No se puede mirar para otro lado, no se puede dejar que se muera como se está muriendo, y desde luego los perjuicios y las suspensiones que se están produciendo de estos días atrás vamos a tardar muchos meses en recuperarlo. Por lo tanto, la solución yo creo que tendría que ser pues casi inminente, incluso que fuera el señor Pedro Sánchez Moncloa el que realmente también tomara conocimiento y quizás las riendas, no lo sé, para poder resolver este conflicto cuanto antes. Pues de momento estamos a la espera de ver si se refiere a este asunto el secretario de Estado de Justicia hoy en Soria. Gracias, Silvia Santana, delegada en Castilla y León de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Seguro que volvemos a hablar en el futuro. Gracias. Estaremos pendientes de las declaraciones del señor Tonxu y ojalá que hable con nuestra compañera del Burgo de Osma. Muchísimas gracias a vosotros. Luego lo veremos en el informativo. Un saludo. Y en el plano laboral, precisamente, hay novedades en materia de pensiones. A esta hora de la mañana, el ministro de la Seguridad Social propone un nuevo cálculo a los agentes sociales. Se trataría de elegir para el cómputo de la pensión una de estas dos opciones que van a ver a continuación. O los últimos 25 años cotizados, que es lo que hay ahora mismo, o los últimos 29 años cotizados, excluyendo los 2 años que sean menos beneficiosos. Esta última opción puede interesar, por ejemplo, a los trabajadores con carreras más volátiles que hayan sido despedidos ya en la recta final de su vida laboral. Así no verían reducidos sus ingresos. El Gobierno ha dado un empujón en las últimas horas a esta reforma. A última hora de ayer, PSOE y Unidas Podemos cerraron este acuerdo, que también cuenta con el visto bueno de Bruselas. A esta hora, como digo, se trasladan a los sindicatos y la patronal, y esto decía esta mañana el presidente del Gobierno.
va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. Lo que estamos haciendo es dar seguridad y estabilidad a nuestros mayores y a sus jubilaciones presentes y futuras. Veremos si hay consenso con los agentes sociales. Mientras aquí en Castilla y León la Junta acaba de presentar a los agentes económicos y sociales el programa FEDER para la comunidad. Se trata de los fondos europeos de desarrollo regional. Hasta 2027 se invertirán aquí 592 millones de euros, 230 de la Junta y el resto de fondos europeos. En primer lugar, todo el proceso de digitalización de Castilla y León, en segundo lugar el avance hacia una economía verde y en tercer lugar lo asociado a la política social y de igualdad. Son tres ámbitos que la Unión Europea apoya y que vienen claramente fijados. Supone una inversión a largo plazo en estos ámbitos, juntamente también con una economía social. Digamos que también vamos a invertir en hospitales, en infraestructuras sociales, de educación y buscando siempre el desarrollo regional del territorio. Pues cambiando de asunto, ya son 12 los detenidos por el robo de piezas para la fabricación de motores en la fábrica de Renault en Valladolid. La operación sigue abierta, pero la Policía Nacional ha desarticulado el grupo criminal que estaba detrás de estas sustracciones. Entre otras evidencias, está constatado que solo en diciembre un empleado de almacén y un camionero del transporte interno de la factoría robaron 3 contenedores de catalizadores. Hacían como que el material se perdía o había sido utilizado y lo desviaban hacia el mercado secundario. Solo en todo el año pasado, el perjuicio causado por estos robos se acercó a los 600.000 euros. Y un apunte del exterior, la policía de Hamburgo, en Alemania, ha encontrado el cuerpo sin vida del presunto autor del tiroteo que esta noche ha matado a al menos 7 personas. Los agentes asumen que ha sido el único atacante y han comenzado a retirar las medidas de seguridad en la zona del suceso, una iglesia de los testigos de Jehová en la ciudad alemana. Además de los 7 fallecidos, 8 personas han resultado heridas. Antes del tiroteo hubo una misa, aunque no se sabe si está relacionado. Según el diario Spiegel, el sospechoso es un exmiembro de la comunidad de testigos de Jehová de entre 30 y 40 años, catalogado por las autoridades alemanas como extremista. Hasta aquí la última hora de este viernes. Ahora en el análisis volvemos a hablar de los precios de los alimentos, pero no solo de la inflación que sufrimos todos, sino de otro sobrecoste que sufren los pacientes o las personas que sufren de celiaquía. Pilar, sus productos son más caros y por eso piden ayudas. Sí, eso es, Eduardo. La subida de los precios de la cesta de la compra nos afecta a todos. La alta inflación está mermando el poder adquisitivo de las familias, pero ese aumento es aún más sangrante para las personas celíacas. Su cesta de la compra, que ya saben es de por sí más cara, también se está viendo afectada por el incremento general de los precios. Por eso piden ayudas económicas específicas para los afectados. Hoy hablamos con María Patricia García Ejido, que es la presidenta de ACECALE, la Asociación de Celíacos de Castilla y León. Patricia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También está aquí en plató César García Garrido, que es gerente y trabajador social de ACECALE, de esa asociación, la Asociación de Celíacos de Castilla y León. César, gracias por estar con nosotros. Muy buenas. Y también por videoconferencia está con nosotros Roberto Espina, que es director de la Asociación de Celíacos de Madrid. Roberto, gracias por estar ahí. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Asociación que, por cierto, lideró, que promovió la manifestación que se celebró el domingo pasado allí en Madrid. Así que vamos a empezar por ahí recordando esa movilización de hace unos días con sus participantes, Eduardo, reclamando ayudas al gobierno. Sí, los celíacos y sus familias sacaron su protesta, como dices, a la calle el pasado fin de semana. Más de 3.000 personas se manifestaron por las calles del centro de Madrid bajo el lema sin gluten y también sin pasta. Muchas personas con celiaquía y sus familiares que están reclamando, como avanzábamos hace unos minutos, ayudas económicas para sufragar ese sobrecoste que supone los gastos, el coste de los productos sin gluten. Ayudas que sí que hay en otros países europeos, como veremos luego. Denuncia este colectivo que para una persona celíaca seguir una dieta sin gluten supone un sobrecoste insostenible, aún mayor si en casa hay más de una persona con celiaquía. 600 euros más de media les cuesta hacer la
la compra porque cada año hacen número y esto que vamos a ver a continuación es lo que se han encontrado este 2023. Precios que hasta doblan los de los mismos productos con gluten. Aquí están, donde están viendo las mayores diferencias. Las galletas, más del doble de caras para los celíacos. El pan en sus diferentes versiones, también el de molde, el tostado o el rallado, no son el doble, pero prácticamente el doble, así como los cereales de desayuno. Pero también son más caras las magdalenas, las pizzas, la pasta o las harinas sin gluten. Por eso, si una familia gasta en este tipo de alimentos 83 euros al mes, una familia con un solo miembro celíaco gasta 128 euros. Casi 1.000 euros al año la primera familia, más de 1.500 la segunda. 538 euros de diferencia solo en esos productos. Es menos que el año pasado, cuando el sobrecoste de productos sin gluten era de casi 900 euros, pero esa misma cesta anual apta para celíacos cuesta hoy casi 170 euros más que el año pasado. Bueno, pues teniendo en cuenta esas cifras, esos datos, lo que ha subido los precios, María, ¿cómo están afrontando vuestros asociados este doble coste? Por un lado, lo que les cuesta a ellos los productos sin gluten y también los productos que en general han subido de la cesta de la compra. ¿Cómo lo están afrontando? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues en realidad lo que están haciendo es una buena economía familiar. Es decir, el problema es que en muchas familias no solamente hay uno, sino que hay varios, y lo que tienen que hacer es ver dónde tienen que reducir el consumo de qué productos, y no tenemos que olvidar que muchos de ellos son productos de los que consideramos alimentos básicos. Estamos hablando de pan, harinas, pasta, que es fundamental para la dieta mediterránea, ¿no? Entonces, el cereal. Entonces, claro, tienen que reducir el consumo de otros productos para poder adquirir estos. César, ¿os habéis encontrado con alguna situación límite de alguna familia que desde hace unos meses esté planteando, pues no puedo comprar tanta cantidad de productos como compraba antes porque mi economía familiar no me lo permite, que están sacrificando, no sé, su dieta, o que la están cambiando, que la están modificando porque no pueden hacerle frente? Sí, nosotros al final somos la Asociación de Castilla y León. Las personas se acercan y nos cuentan sus experiencias, y si nos encontramos con todo tipo de personas que nos cuentan pues cómo lo están pasando, desde personas que dicen pues que han dejado de consumir ciertos productos específicos. Siempre hay que hablar de eso, porque hay productos genéricos que son para todas las personas, tanto celíacas como no celíacas, que ese es el precio habitual que hay, pero lo que hablamos de producto específico para una persona celíaca que se hace expresamente para ellos, todo lo que hablamos de harina, panes, cereales, galletas, eso sí hay personas que dicen que han dejado de consumir, o las cantidades que consumían antes, buscar, a lo mejor antes iban a un supermercado, ahora se recorren más supermercados, y sí nos encontramos con gente que no sé hasta qué punto, pero sí te comentan, pues voy a tener que dejar de no seguir la dieta, voy a hacer transgresiones, que bueno, que tampoco sabemos muy bien, pero vamos, son simplemente comentarios de gente que nos lo Claro, sí, que en un momento determinado a lo mejor lo pueden decir así de manera jocosa, pero que bueno, que hay un trasfondo ahí, ¿no? Sí. Que a lo mejor si ahora comían pasta una vez a la semana, pues a lo mejor ahora tienen que una vez cada 15 días o no lo sé, ¿no? Claro, el precio de todos los productos, o de casi todos los productos, ha subido. El precio de los productos específicos para celíacos, los productos sin gluten, ¿también ha subido por el efecto de la inflación? Sí, efectivamente ha subido por el efecto de la inflación, pero además tenemos que recordar que en los últimos tiempos, a raíz de la guerra de Ucrania, también muchos de los productos o las materias primas que se utilizan para elaborar nuestros productos pues se importaban de estos países, por ejemplo el maíz. Entonces eso ha hecho también que las materias primas sean más caras, sean menos accesibles, y por tanto ha subido los costes, al igual que el resto de costes de producción también, ¿no? Y ante esta situación, claro, Roberto, reclaman ustedes ayudas específicas para los celíacos. Lo hicieron el pasado fin de semana con esa manifestación que hemos visto que se celebró por las calles de Madrid y que tenía como destino protestas frente al Ministerio de Sanidad y creo que también frente al Ministerio de Hacienda. Creo que según la organización participaron unas 3.000 personas. ¿Qué valoración hacen de esa manifestación, de esa concentración que ustedes organizaron allí en la capital de España? La verdad es que para nosotros fue un gran éxito, porque hasta ahora, bueno, pues siempre que habíamos intentado hacer alguna cosa, pues bueno, había costado más o menos movilizar a los celíacos, ¿no? Y sin embargo esta vez pues fue una asistencia masiva. Nosotros habíamos comunicado a la delegación de gobierno que esperábamos como
como máximo alrededor de 2.000 personas y al final, bueno, pues al final de la manifestación la policía nos dijo que había habido unas 3.000 personas. O sea, no son cálculos nuestros, sino que fue lo que nos dijo la policía al final de la manifestación. Entonces, la verdad es que, bueno, muy contentos. La petición es igualarnos un poco a otros países europeos. Es verdad que prácticamente en casi todos los países europeos hay algún tipo de ayudas y creemos que además ahora en España también serían fáciles de dar, porque bueno, siempre se ha dicho que si como descuentos en Hacienda o ayudas directas. Los descuentos en Hacienda pueden ser injustos porque precisamente los que más lo necesitan pues normalmente no hacen declaración de renta, ¿no? Pero sin embargo sí que puede haber modelos como la tarjeta que están dando a los jóvenes de 18 años, esa misma tarjeta para comprar productos de celíacos pues podía ser una muy buena solución para los celíacos. Roberto, a raíz de esa concentración, de esa manifestación, ¿han logrado tener algún contacto con alguien de esos dos ministerios o alguien del Gobierno para entrevistarse y que recoja la reclamación que ustedes hacen? Bueno, vamos a tener varias reuniones con partidos políticos. Es verdad que con el Gobierno todavía no hemos tenido una reunión, pero bueno, yo creo que de aquí en un par de meses sí que acabaremos teniendo algún tipo de reunión. Hombre, estas cosas al final son muy de largo plazo porque llevamos muchos años reclamando ayudas y bueno, pues hasta ahora no se han producido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cuestión de que realmente la Administración vaya siendo poco a poco consciente que es una situación un poco injusta la que viven los celíacos. Porque ahora mismo, Roberto, por aclarar la situación, antes nos estaba comentando que existen ayudas en otros países de Europa. Aquí en España no existe ninguna ayuda a nivel nacional, ¿no? A nivel estatal. No. No. De hecho, precisamente esta misma semana ha anunciado García Paje de Castilla y La Mancha, el presidente de Castilla y La Mancha, ha anunciado que va a dar una ayuda, pero solo durante este año, de 300 euros a los celíacos. Y lo ha anunciado esta semana. Y también ha habido algunas ayudas en las diputaciones vascas. Hay alguna pequeña ayuda. Pero bueno, lo que nosotros buscábamos es de alguna forma que fuera una ayuda general para todos los celíacos y a nivel de todo el Estado español. Claro, como muy bien nos decía Roberto, lo que hay son ayudas por territorios, ¿no?, que han puesto en marcha otras administraciones. Esta misma semana, como nos recordaba muy bien Roberto, esa comunidad, Castilla-La Mancha, su presidente anunciaba pues una ayuda directa a las familias con miembros que estén afectados por celiaquía. Eduardo. Reclamación, ayudas económicas para alimentación, cosa que se da en otros países europeos, como decía Roberto, y aquí en contadas ocasiones. Lo que avanzaba Roberto, Castilla-La Mancha ha anunciado esta misma semana 1 millón de euros en ayudas directas al consumo para estas familias que, dice su presidente, Emiliano García Paje, sufren más la inflación. Tendrán en cuenta, claro, los ingresos familiares y también el número de celíacos que hay en cada familia. Y también esta semana el Ayuntamiento de Bardabás, que es una localidad de Orense de unos 11.000 habitantes, ha convocado una subvención directa de 400 euros por persona, por vecino, con intolerancia al gluten o a la lactosa, también muy de actualidad después de esa adolescente que falleció ayer en Campo de Criptana, en Ciudad Real. Pero, como decimos, son casos prácticamente anecdóticos de esas ayudas directas a personas con intolerancia al gluten. Bueno, pues ya hemos visto que hay ayudas en otros territorios y aquí la pregunta, Patricia, es, como estamos en Castilla y León, ¿hay alguna ayuda para las personas celíacas? No, aquí no hay ninguna ayuda, ni siquiera, es decir, es algo que se esté planteando hasta ahora mismo. Sí que hemos mantenido contactos con la Administración en otras ocasiones, en este caso con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, pero ahora mismo no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Sí hemos solicitado una reunión también para un poco ver qué alternativas hay, porque sí que estamos de acuerdo, como decía nuestro compañero Roberto, que lo que tenemos que luchar todos al final o defender es la igualdad, el llegar a ser igual que los ciudadanos, que no nuestra alimentación no suponga un coste, y creemos que tiene que ser una medida que venga a nivel central para que todos tengamos el mismo derecho a percibirla. Claro, que no haya diferencias, me imagino, César, por territorios, ¿no? Que al final los celíacos
celíacos, da igual donde estén, da igual que estén en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Galicia o en Asturias, ¿no? Sí, y con lo que conlleva, que al final, pues si ahora mismo, por ejemplo, nuestros compañeros de Castilla-La Mancha los van a tener y nosotros no, pues las reclamaciones de los socios de ACECALE, que porque aquí en Castilla y León no, y por eso estamos manteniendo estas conversaciones, o vamos a mantenerlas con la Administración, porque está el malestar. Es decir, al final nosotros lo que cogemos y lo que captamos son las quejas de las personas celíacas que nos llaman o que van por la asociación y no lo entienden. Y por eso siempre hablamos, también se puede haber por ayuntamientos, hay también ayudas privadas, por MUFACE, y al final lo que consiste es que todo el mundo, simplemente por el hecho de tener esta enfermedad y que tiene que seguir una dieta, que es una dieta para toda la vida, porque es una enfermedad crónica, pues tengan estas ayudas como existen en otros países. No hablamos de ahora. Nosotros, por ejemplo, yo desde que llevo en la asociación ya 18 años, ya existían estas ayudas, por ejemplo, en Italia. Sí, dices en Italia, preparando esta entrevista, nos hemos encontrado, hay ayudas en Francia, en Grecia, en Luxemburgo, Bélgica, Noruega, Chipre, Italia, Bulgaria, Irlanda, Holanda, Portugal, Suecia, vamos, y otros 3 o 4 países más. Vamos, que debemos ser de los únicos que no tienen una ayuda. Es verdad que hay algunas que son ayudas directas, otras que son a través de la declaración de la renta, pero por lo menos cuentan con un apoyo, ¿no? Me imagino, Patricia, que lo veis con cierta envidia, ¿no? Y que eso también avala un poco que vuestra que vuestra ayuda es que vuestra reclamación es una reclamación justificada. Eso es. Además, toda la razón. Nosotros sí que es verdad que consideramos que hemos sido un colectivo a lo mejor muy benevolente. Es decir, llevamos muchos años, la Asociación de Celíacos de Castilla y León cumple además este año 25 años. Es verdad, como decía Roberto, que es una reivindicación desde hace mucho tiempo, muchos años, pero era como, bueno, nos cuesta más, bueno, pues habrá que, y llega un momento en el que ya no. Nos parece cuestión de justicia, porque estamos hablando, era una de las reivindicaciones y de los mensajes que lanzábamos el otro día en Madrid. Esto no es una cuestión de moda, es una cuestión de una patología que además conlleva muchas otras patologías asociadas muchas veces, conlleva muchas limitaciones en la vida diaria de una persona celíaca, porque vivimos en una sociedad donde nos relacionamos con más gente, vivimos en un entorno donde todo se celebra a través de la gastronomía y donde el gluten está presente en todo. Entonces, muchas veces la exclusión a la que nos vemos sometidos en un montón de eventos y de actos simplemente por no poder suponer o por no poder participar en igualdad que el resto con la alimentación, pues ya es un hándicap para nosotros, pues más si tenemos que llevar ese terreno a que en nuestras propias casas tenemos que tener unas limitaciones porque no podemos asumir el coste que supone la comida y porque no es justo que tengamos que asumirlo. Hablaba antes, Roberto, un poco de cómo podrían articularse esas ayudas a los afectados, a los celíacos. No sé, ¿qué opinan ustedes, tanto Patricia como César? ¿Cuál sería la mejor fórmula para articular esas ayudas para que llegaran a las familias? No sé, es muy complicado, es un tema que, como dice Patricia, llevamos años solicitándolo, pero realmente no sabemos si estas ayudas, pues a través de la creación de la renta, claro, no todo el mundo hace declaración de la renta. También se habla siempre de familias vulnerables, familias que lo necesiten, pero que al final también una familia que aunque trabajen los dos, tengan unos sueldos normales, también tienen que hacer cargo de su alimentación. Entonces al final consideramos que al final esa ayuda tiene que ser para todas las personas. Entonces, como ha hablado de los cheques, al final para otras cosas se han buscado fórmulas. Creo que tampoco es complicado. En Italia, por lo menos como funcionaba antes, era que es a través como de una receta médica, es decir, todos los meses el médico te facilita una receta que viene a ser unos 80, 90 euros y esa persona se lo gasta en productos específicos. Siempre vamos a hablar de productos específicos, claro. No para que vayas a un supermercado y te compres unos percebes o una cigala, sino para producto específico sin gluten. Y en Italia esos productos se encuentran en las farmacias. Tú en cualquier farmacia que vayas te encuentras las harinas, los cereales, el pan, las galletas, ese tipo de cosas. O sea, que al final es todo ver cómo se puede gestionar y que llegue a la mayor gente posible. Por aclarar también la situación en la que están los productos sin gluten, con la bajada del IVA para productos como el pan, la harina, a los productos sin gluten también les bajó el IVA, porque ahora mismo esos productos sin gluten,
¿Con qué IVA están grabados? Cuéntanos, Patricia. Vale, pues es un tema que a veces es complejo hasta de explicar, efectivamente, y nosotros a nuestros socios y también a nuestros socios, a nuestro colectivo, porque sí que es verdad que se aplicó el IVA súper reducido, se bajó al 4% del 10% que tenía para el pan y las harinas. ¿Qué pasa? Claro, a ver, el pan básico hablamos, claro, pero los productos sin gluten, precisamente por las cualidades organolépticas que supone que no tengan ese gluten, que lo que le da es elasticidad a las masas, palatabilidad, muchas veces es necesario incorporar semillas, otros cereales para enriquecer el producto final, aumentar la cantidad o la proporción de fibra. Entonces muchos de ellos llevan semillas. En el momento que ya tienen semillas o llevan otro tipo de cereales y se consideran multicereales, ya no tienen ese gravamen, ya se grava con el IVA superior, ¿no? Entonces, claro, al final la reducción no se ha visto, como si dijéramos, implantada en realidad o de forma efectiva, más que en una gama muy, muy escasa de productos. Sí, que básicamente no tiene casi ni impacto en la cesta de la compra, que no lo han notado las familias, ¿no? Efectivamente, y además para muchos de nuestros productos todavía seguimos teniendo un 21% porque se consideran productos dietéticos, productos especiales, como productos como si fueran casi un artículo de lujo, ¿no? Como decía antes César, el ejemplo que ha puesto, es porque muchas veces nos dicen, es que los productos son casi de lujo. Claro, sí, pues por lo que pagamos en algunos casos, pues podríamos entender que lo es. Roberto, no pienses que me he olvidado de ti, ¿eh? Claro, me imagino que además esto de la rebaja del IVA para esas cuestiones que nos estaba comentando Patricia, claro, es una medida transitoria. Vosotros pedís, me imagino que reclamáis esa rebaja del IVA, ¿no? Para esos productos específicos sin gluten. Hombre, cualquier rebaja es bienvenida, pero cuando un producto cuesta el doble o el triple, al final que te quiten un 5%, que pase de un 10% a un 4%, que te quiten un 6%, pues no es más que un pequeño pellizco. Es decir, está bien. Y luego además se produce otra situación, que si bajas el IVA, al final lo estás bajando para la gente que es celíaca, para los que realmente tienen esa necesidad, pero también lo estás bajando para la gente que compra esos productos por moda o porque le parece mejor comprarlos. Y nosotros, en principio, lo que queremos es que se beneficie a los enfermos, no a las personas que hacen una dieta sin gluten porque es guay o porque les apetece, ¿no? Claro, sí, y has tocado un tema que me gustaría tratar aquí, porque claro, estamos hablando de la celiaquía, bueno, pues que es una patología que afecta a algunas personas. Cristina, César, quizás nos podéis aclarar, claro, que hay personas celíacas, también hay personas que son sensibles al gluten y luego hay personas que se han quitado el gluten por eso, por moda, porque bueno, parece que les sienta peor pues el pan o que hayan observado que determinados productos les sienta peor, pero claro, la celiaquía se diagnostica, tiene un diagnóstico, o sea, cuéntanos, Patricia, un poco que esto está regulado, que hay un diagnóstico y que tiene que haber pues unos determinados factores, ¿no? Efectivamente. Además, es una de las reivindicaciones también que siempre llevamos, el que se considere la enfermedad celíaca como lo que estábamos hablando antes de las enfermedades raras, y hasta hace unos años se consideraba la enfermedad celíaca como una intolerancia al gluten y ahora ya sabemos y ya se ha definido como una enfermedad sistémica. Entonces es importante que efectivamente se sepa lo que es nuestra patología y que no se confunda no solamente con otras, sino con lo que es un capricho, ¿no? La persona que padece enfermedad celíaca es celíaca desde el momento en el que nace y lo va a ser toda su vida. ¿Por qué? Pues porque genéticamente llevamos en los genes la patología, la hemos desarrollado. Hay personas que tienen una genética positiva pero no la han desarrollado, entonces empiezan a manifestar unos síntomas y hay una serie de pruebas diagnósticas que hay que establecer para determinar cuándo esa persona tiene esa enfermedad. Y las pruebas que se tienen que realizar a un paciente son amplias, es decir, no es un test, no es una analítica, vamos a estudiar el historial clínico de ese paciente, a ver qué patologías ha presentado durante el tiempo anterior. También vamos a ver qué familiares, porque estamos hablando de la importancia de la genética, entonces vamos a ver si hay algún familiar más en casa que padece la enfermedad. Vamos a hacer esa prueba genética, vamos a analizar unos anticuerpos que van a determinarnos si nuestro organismo al contacto con el gluten bueno, vamos a decir así, ¿no? Ha desarrollado esas defensas y además vamos a ver si también tiene otras patologías asociadas.
En muchos casos, luego ya el protocolo de detección ha ido cambiando, pero en muchos casos es necesario hacer una biopsia intestinal para ver si existe atrofia y si existe de qué grado en las paredes del intestino delgado, ¿no? Entonces, es muy importante que se sigan esos pasos a la hora de diagnosticar para efectivamente no confundirlo con otro. Entonces, Claro. es de rigor, efectivamente, definirlo como una patología, que es lo que Claro, es. en todo caso, todo ese tipo de pruebas, diagnóstico y tal, hay que pasar por el sistema de salud, en este caso aquí en Castilla y León por SACIL, que efectivamente lo que decía Patricia, ¿no? Que esto no es llegar, ir a una farmacia, comprarse un test y ya sabemos que somos celíacos, ¿no, César? Eso es. Aquí en Castilla y León, por ejemplo, da la casualidad que el día 16 de mayo vamos a hacer unas jornadas en la Facultad de Medicina. Son unas jornadas que entran dentro de la formación continua para profesionales sanitarios. Estas serían ya las terceras que hacemos. Y lo que consiste es que otros médicos, otros profesionales que están más especializados sobre la enfermedad celíaca informan al resto sobre los avances de la enfermedad. Porque uno de los mayores problemas, tenemos el problema económico, pero el mayor problema es el diagnóstico precoz. Nos encontramos con muchos casos todavía de problemas a la hora del diagnóstico, que es lo esencial. Esta semana simplemente ya me han comentado 2 casos de personas, también según todo, como está la justicia, también está sanidad, pues naturalmente todo se retrasa muchísimo más y las pruebas. Me he encontrado con 2 casos de personas que, aun no teniendo todas las pruebas, no habiéndoles hecho la biopsia intestinal, que es importante para casos sobre todo dudosos o de adultos, nos encontramos con que ya les mandan seguir la dieta, que empiecen la dieta sin gluten, sin haber terminado esas pruebas, que al final lo que van a hacer cuando se lo hagan a lo mejor dentro de 6 o 1 año, van a dar un falso negativo o van a tener que provocarles otra vez con gluten. Ahí sí que es importante que se agilice, que hagan las pruebas cuanto antes para que esa persona, si es celíaca, empiece la dieta cuanto antes. Patricia, cuando hablabas antes de los síntomas, ¿qué síntomas? Porque a lo mejor se están preguntando en casa, pues eso, ¿qué síntomas presenta la enfermedad celíaca y qué consecuencias pueden tener si no los tratamos a tiempo? Pues, bueno, consecuencias, voy a empezar por el final porque vamos a decir que consecuencias puede traer muchas y muy complicadas porque muchas veces del diagnóstico tardío o del no seguimiento de la dieta se producen otras enfermedades asociadas que ya son irreversibles. Entonces es lo que queremos evitar con ese diagnóstico. ¿Qué pasa? Que a veces sí que somos conscientes de que a veces ha sido complicado diagnosticar porque el cuadro que pueden presentar los celíacos es muy amplio de síntomas. Podemos tener desde los típicos síntomas de una gastroenteritis, por ejemplo, es decir, pues, dolor abdominal, diarreas, vómitos, hinchazón, a tener otras patologías pues, más relacionadas con la piel e incluso con abortos de repetición, infertilidad, cefaleas, pues en los niños es muy significativo el retraso del crecimiento, del desarrollo. Es verdad que cada una de las etapas de la vida, en la edad infantil, en la juventud o en la edad adulta, los síntomas van cambiando, ¿no? Aunque siempre hay algún patrón clave que se repite. Pero sí que es cierto que ante un cuadro ya muy cronificado, cuando un paciente acude de forma muy recurrente con esos mismos síntomas, que es verdad que a priori podíamos haber identificado por error con otra patología, pues cuando ya es muy recurrente que por lo menos nos salte la alarma o la sospecha de que podría ser una persona celíaca y poner en marcha ese protocolo de diagnóstico. ¿Y puede darse el caso de alguna persona que sea sintomática y que sea celíaca? Efectivamente, otro de los problemas que tenemos a la hora de diagnosticar es que hay muchas personas que no han manifestado la enfermedad todavía. No sabemos cuál es el grado de afectación interna, pero externamente no tienen síntomas, con lo cual es muy difícil. Ojo, y no solamente es muy difícil diagnosticarlo, sino que cuando se llega a un diagnóstico, porque muchas veces pueden ser familiares directos de otro paciente y si se pone en marcha el protocolo se hacen también pruebas para detectarlo. Claro, cuando eres asintomático, seguir la dieta, que es una dieta muy estricta y es para toda la vida, se hace un poquito más cuesta arriba, efectivamente. Entonces tenemos que insistir siempre que el diagnóstico es fundamental para seguir la dieta y que una vez que tienes el diagnóstico, el hecho de seguir o no seguir la dieta no es una elección, es una necesidad, es nuestra única medicina. Claro, y me imagino que por eso es tan importante, ¿no?, la labor que realizáis en asociaciones como la vuestra, ¿no? Sobre todo como, pues para orientar y para saber el camino que tienen que seguir las personas con celiaquía, porque me imagino que al principio, incluso cuando todavía el diagnóstico no ha llegado, me imagino que, vale, sabemos o hemos oído mucho hablar de la celiaquía, pero me imagino que es un mundo el que se abre, ¿no, César? Claro, en el momento del diagnóstico, o todavía cuando tienen dudas, muchas familias se acercan cuando han empezado, le han dicho, el niño puede ser celíaco, sobre todo hablamos más, los niños parece que siempre estamos más sensibles
de cuando te lo diagnostican de adulta, cuando es a tu hijo. Entonces, en el momento ya que aún no tienen el diagnóstico, muchas veces ya los padres se adelantan y van para la asociación a informarse. Claro, nosotros les asesoramos lo que es la enfermedad, lo que es la dieta, que el contacto cruzado que se habla tanto, porque es el mayor miedo que tienes en casa, claro. A la hora de hacer la comida, si hay personas que no son celíacas, si tiene que cambiar toda la dieta de toda la familia y todo el mundo comer sin gluten, o si comen con gluten y sin gluten, los hornos, los electrodomésticos, los útiles de cocina, cómo tienen que limpiarlos, cómo tienen que hacer. Entonces la verdad que sí es para ellos dónde comprar, qué productos y sobre todo luego la hora de salir fuera de casa. Nosotros cada vez tenemos más consultas en relación a restaurantes, hoteles, cuando se van de vacaciones, es la mayor demanda de la gente. Sí, por eso os iba a preguntar ya una última pregunta, Roberto, porque ya me están diciendo, ya nos estamos quedando sin tiempo. Roberto, ¿notáis que al menos la industria y también la restauración, por ejemplo, están siendo cada vez más sensibles hacia las reclamaciones de las personas con celiaquía o todavía queda mucho camino por recorrer? Bueno, la verdad es que con las leyes que se hicieron, sobre todo la legislación sobre alérgenos de la Unión Europea, pues yo creo que a nivel de industria podemos decir que se ha conseguido muchísimo. Nosotros hacíamos análisis de alimentos para ver cuántos pasan de 20 partes por millón y ahora prácticamente no hay casi ningún alimento que supere esas 20 partes por millón. O sea, quiere decir que la industria está funcionando muy bien. La restauración es bastante más complejo. Sobre todo en España, en restauración, tenemos un personal que se dedica a la restauración que es muy variable, que varía mucho, que se mueven mucho de unas empresas a otras. Y entonces formarles a veces es un poco difícil. Por eso en restauración sí que se producen muchos errores. Bueno, todas las asociaciones les asesoramos para que hagan una serie de protocolos y tengan una serie de cuidados y bueno, pues al principio cuando acaban de firmar el acuerdo de colaboración, pues sí que casi todos los empleados están formados y lo conocen y funciona, pero se cometen bastantes errores. O sea, sí que es verdad que cada vez pues va mejorando, poco a poco va mejorando y vamos consiguiendo cada vez que haya menos problemas con la contaminación cruzada. Por ejemplo, en los colegios, en los caterings de los colegios, la situación es excepcionalmente buena. Y hace 15 años era un desastre. O sea que, quiero decir que sí que se van consiguiendo logros, pero bueno, todavía hay mucho Todavía hay mucho margen de mejora, ¿no? Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias por habernos atendido desde Madrid y ojalá, bueno, pues esos contactos con la administración fructifiquen. De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros. Patricia, César, lo mismo. Ojalá esos contactos también aquí a nivel de Castilla y León, a nivel estatal, pues tengan sus resultados. Yo os emplazo a que en mayo, que es cuando vais a hacer todas esas actividades, bueno, pues que volvamos a hablar un poquitillo más de todo ello y a ver si eso se han producido avances en todo este tiempo. Gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero a la vuelta vamos a estar en León porque allí se está celebrando la Olimpiada Matemática Española por primera vez en la Universidad de León, así que enseguida estamos allí. Una pausa y volvemos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y nos vamos a marchar hasta Burgos después de ese lío que originó ese primer comunicado sobre la atención sanitaria en la pandemia a los pacientes, que ha originado pues las críticas de los propios profesionales sanitarios que se han sentido aludidos. Eduardo, cuéntanos. Mucha controversia, Pilar, después de los comunicados de ayer del Colegio de Médicos de Burgos a raíz de la actuación de los profesionales durante la pandemia de coronavirus. Ya saben que primero los responsabilizaba del exceso de muertes en soledad y después matizaba esas palabras. Bueno, pues hoy los médicos del Hospital Universitario se habían citado con el colegio para pedir explicaciones. Leticia Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué ha pasado finalmente?
Sí, la circular enviada esta semana por el Colegio Oficial de Médicos de Burgos, en la que se culpaba a los sanitarios de haber permitido un exceso de muertes en soledad durante la pandemia por el rigor en la interpretación de las normas anti-COVID, ha generado gran controversia y malestar en el sector. Después, el colegio, en un comunicado, aclaraba que su intención no era acusar a nadie, lamentaba esta controversia y también matizaban que no se referían a lo peor de la pandemia, sino a lo sucedido desde finales del 2021 y el 2022. Para aclarar toda esta polémica, los médicos del Hospital Universitario de Burgos instaron al colegio a ofrecer esta mañana una explicación ante ellos. Lo cierto es que se comprometieron a venir, pero la reunión que se iba a producir a las 8 de la mañana no se ha producido finalmente porque no se ha presentado ningún representante del Colegio Oficial de Médicos de Burgos. Esto ha provocado la indignación de los 250 médicos del UBU que les estaban esperando. Aseguran que no les representan y los jefes de servicio del UBU pedirán la dimisión tanto de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la provincia como de su comité deontológico. Gracias, Leticia. Vemos que lejos de apaciguarse, las aguas se revuelven todavía un poquito más. Eso en sanidad. En educación, la Junta implantará el curso que viene la gratuidad para los niños de 1 y 2 años y el próximo viernes 17 de marzo comienza el plazo de admisión. Hay más de 640 centros para elegir, aunque seguirá sin estar garantizada la plaza para el segundo ciclo de primaria en los colegios públicos. Para el siguiente curso, vamos a hablar de septiembre, se implantará 1-2 y progresivamente al siguiente curso, que seríamos hablando ya del curso 24-25, siguiente, el 0-1. Pero vuelvo a decir que vamos poco a poco, hablando de 26.000 alumnos. Pues adelantamos cursos y ciclos para irnos de olimpiadas no deportivas. Al menos lo que se entrena hoy no es el cuerpo sino la mente, porque la Universidad de León acoge la Olimpiada Matemática Nacional. En ella compiten los 77 mejores alumnos de ESO y bachillerato de todo el país. Mónica Murciego, buenas tardes. ¿Quién va ganando? Pues sí, esta es una selección de los mejores, los estudiantes en matemáticas brillantes de matrícula, y hoy representan en esta Olimpiada Española a todo el país. Por primera vez en esta 59 edición se celebra en León. Y me acompaña Maite Trabajo, que es de ese comité de organización. Maite, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, les hemos visto, no sé si un poco nerviosos, pero enfrentarse a un examen de 3 horas y media es una prueba nada sencilla. No está al alcance de cualquiera, ni mucho menos. Es verdad que están un poquito entrenados ya, porque ya han sido seleccionados en sus respectivas localidades y comunidades autónomas y ya saben lo que es. Nos comentaban antes, ¿no?, que temen quizás al álgebra, a algún tipo de los problemas que son complicados, pero también se busca un poco que sean esa inspiración y que sean imaginativos. Sí, están un poco los dos vertientes. Hay que tener conocimientos, pero no son los conocimientos propios del bachillerato ni de la ESO, sino que es algo más. Se busca ese talento natural para abordar un problema y buscar posibles vías de resolución e intentar llegar a algo válido. Son 77 estudiantes de toda España, hay 3 representantes de Castilla y León, 2 de Valladolid, 1 de Burgos, y nos llama la atención también, Maite, que solamente hay 9 chicas. Sí, la verdad que la representación femenina suele ser un poquito escasa. Las mujeres, yo creo que somos en general... Hay un poco de pragmatismo, de la necesidad de tener una buena nota en bachillerato para entrar en la carrera que quieres estudiar. Igual también nos falta un poquito de interés en competir con otros, y también comentaba otra compañera que a veces tenemos un poquito más de amor propio y nos da miedo a hacer las cosas mal. Y yo creo que esas barreras hay que cambiarlas en las matemáticas y un poquito en todo, ¿no? Bueno, quizás muchos de ellos acaben haciendo el grado de matemáticas, que además tiene una gran salida laboral, eso incluido a los ganadores, a los que reciban esas medallas, esos premios que hay en esta Olimpiada, les va a abrir muchísimas puertas. Muchas. Esta Olimpiada abre muchas puertas a todos los niveles, en grandes universidades, en centros de investigación, van a poder estudiar donde quieran, y la carta de presentación de uno de estos estudiantes con su medalla es una carta que vale mucho, vale oro.
El ganador estará en Japón, en la Olimpiada Mundial. Estarán seis ganadores, son 6 medallas de oro, 12 de plata y 18 de bronce, son muchos premiados, pero solo los 6 primeros son el equipo internacional que competirá en Japón. Pues Maite Trabajo, ese comité organizador de esta Olimpiada Nacional Matemáticas, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya lo veis, compañeros, tienen un futuro brillante por delante porque son los mejores en matemáticas. Lo próximo es la final internacional en Japón. Gracias, Mónica. Y para cuando acabe la Olimpiada, nada mejor que música. La localidad vallisoletana de Simancas acaba de presentar la 6ª edición de Simancas Villa de la Música, un festival que cada año acerca a diferentes artistas a los amantes de la cultura y de un entorno tan espectacular como la villa. Reyes Cabero, buenas tardes. ¿Qué podemos adelantar? ¿Quiénes vienen este año? Pues ni uno ni dos, son muchos los artistas, muchas las estrellas que vamos a poder ver pasar por aquí, por Simancas. Acabamos de conocer ese cartel y muchos nombres que, bueno, seguro que os van a sorprender. Tomar nota, ir haciendo ya espacio en las agendas porque, por ejemplo, para los aficionados a la electrónica se ha desvelado la celebración el próximo 7 de julio de un festival de música electrónica con una estrella internacional, Martin Garrix. Va a estar aquí en Simancas acompañado de Brian Cross, de Justin Milo. Bueno, seguro que muchos de vosotros estáis ya haciendo cuentas a ver si vais a poder participar. Y esta misma noche se ha confirmado, lo acaban de desvelar también, la celebración del Festival Urban con Bad Gayal y Psycho el próximo 3 de junio. Sí, ni a vosotros ni a mí nos suena mucho, pero seguro que muchos chavales están ya como locos pensando en que no van a faltar. Y hay también dos fechas importantes, 16 de junio con Manuel Carrasco, el gran Manuel Carrasco, que va a estar también en esta localidad de Simancas, en Los Pinos, y dos nombres que no pueden faltar, van a estar con nosotros, Los Secretos y La Guardia. ¿Sabéis quién nos lo ha contado todo esto? Pues Fernando, de modestia aparte. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, pues, muy buenos días, muchas gracias, muy amable. Muy contento de estar en Simancas, en Valladolid, y bueno, que es casi nuestra segunda tierra ya. Oye, qué alegría, no podemos faltar. Estamos muy emocionados, estamos ilusionados aquí, ha estado cantando, actuando. ¿Serán cosas de la edad, Fernando? ¿Qué nos pasa? Bueno, muchas veces son cosas de la edad, pero la verdad es que el festival que se ha presentado es un gran festival, tú lo decías, ¿no? Con un DJ que es número 1. Bueno, a mí me encanta Martin Garrix, se lo he dicho al manager. Ya ha pedido cita, ya. Yo quiero una canción mía para que me haga un remix. Y bueno, pues estar aquí la verdad es que es fantástico, compartiendo. Vinimos a tocar hace 2 años, el año pasado también, y hemos hecho muy buenas amistades, la verdad. Nos han tratado con mucho amor, con mucho cariño, y ya te digo que no sé si nos vamos a empadronar, pero dentro de poco estamos más aquí que en Madrid, pues casi. Seguro que os van a recibir, Bueno, ese ciclo Simancas Villa de la Música y esos atardeceres en Simancas, y sobre todo música en directo, música para todos y para todas las edades, Fernando. Yo creo que eso es lo más importante, que vayan tomando nota, y es lo que nadie se puede perder. Eso es, y además, no solo eso, lo que hemos dicho, este festival se puede convertir en algo muy grande. Ya teniendo estos artistas, ya es un paso. Yo no sé lo que piensan hacer el año que viene, pero lo van a tener muy difícil para superarse. Desde luego que sí. Y sobre todo va a poner a Simancas en el mapa mundial de la música. Por cierto, que está incluido, lo acaban de confirmar también, dentro del bono cultural. Los chavales de 18 años pueden usar ese bono cultural para poder comprar las entradas. Ni yo tampoco. No entramos, y creo que ninguno de los que estamos por aquí. Pero bueno, lo avisamos y lo contamos. Genial. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y por hacer una mañana tan bonita. Desde luego que sí. Bueno, pues ya sabéis, tomad nota, tenéis los nombres, tenéis las fechas, cuando queráis repasamos, y nos vemos en Los Pinos, en Simancas, escuchando música. Gracias, Reyes. ¿Tú entras en el bono cultural? No, tampoco entramos. Martin Garrix para los jóvenes y para ti, para mí, modestia aparte, que es más de nuestra época. Efectivamente, seguro que para muchos espectadores. Que no nos queda tiempo para más, que ya nos están riñendo, pero que el lunes volvemos a estar aquí a partir de las 12:30 de la mañana. Que disfruten del fin de semana. Adiós, buen fin de semana. Adiós.